institución, amigo secretario, amigo presidente municipal, saludo muy cordialmente también a los titulares de distintas secretarías que aquí nos acompañan, muchas gracias, a la directora del Archivo del Estado, a la doctora Mara, a todos los que hacen posible este evento, con su capacidad de organización, muchas gracias, felicidades. Saludo especialmente a los historiadores, a los titulares de archivos del país, a los responsables de mantener la memoria documental de la nación. Muchas gracias y es un honor que estén con nosotros en Manzanillo y en Colima. Quisiera compartirles que apenas el día de ayer fue celebrada la Reunión Nacional de Cultura en San Cristóbal de las Casas y allí fue reconocido el estado de Colima precisamente por una política muy especial que ha establecido el señor gobernador del estado. Colima es la única entidad del país que reparte decenas de miles de libros de forma gratuita, casa por casa. Este año, en el mes de abril, se repartieron 101.740 libros en 101.740 hogares de forma gratuita. Y esto fue motivo de un reconocimiento nacional por parte de los titulares de cultura del país y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y una de las grandes noticias que nos dieron a conocer en esta Reunión Nacional de Cultura fue que Conaculta y los titulares de cultura del país asumirán este reto de forma similar. Y el próximo 23 de abril, Día Nacional del Libro, se realizará una campaña nacional de obsequio masivo de libros. Esto lo traigo a relación con un comentario en este evento, porque de acuerdo a los estudios que hemos realizado en la Secretaría de Cultura, en el ámbito local, los colimenses son aficionados a la lectura histórica. Es lo que aparece en primer lugar de sus preferencias. Nosotros hubiéramos pensado que aparecería la novela, el cuento, el relato, pero no. Sucede que los colimenses aman, se aficionan, eligen especialmente la lectura histórica. Esto tiene una explicación. Durante muchos años en Colima, los escritores locales eran los historiadores locales. Los que construyeron la fisonomía cultural de nuestra entidad fueron historiadores. Fueron hombres que pulsaron la historia, que reconstruyeron el devenir de nuestra entidad, que saludaron el esfuerzo local de una entidad como Colima, que impuso su fuerza, su razón de ser, su afán de ser frente al poderío económico y político de otras entidades. Los colimenses así hemos definido un camino propio, vinculado a la cultura, vinculado a la historia. Por eso celebro y por eso me es tan grato que ustedes hayan elegido como sede a Manzanillo para esta reunión nacional tan prestigiada y es un honor para nosotros. Los historiadores, los titulares de archivos, son los depositarios de nuestra memoria, pero también de nuestro porvenir. No se puede fincar ningún esfuerzo hacia el futuro si no parte de una sólida ancla con el pasado. Los historiadores, por decirlo de alguna forma, son los que resguardan esos momentos que de otra forma se perderían, como lo decía aquel brillante novelista, aquellos momentos se perderían como lágrimas bajo la lluvia. Yo solo quiero añadir un comentario que acabo de leer de un libro bellísimo de un historiador y novelista, Paco Ignacio Taibo. En una novela que se llama La lejanía del tesoro, menciona que Benito Juárez, cuando andaba en su presidencia errante, responsabilizó a unos suavos, a unos liberales, rancheros, rurales, los responsabilizó de unas arcas, diciéndoles que esas arcas contenían el tesoro de la nación. Eso desató una serie de aventureros y ambiciosos que buscaron afanosos por varios rincones del país esas arcas perdidas que contenían el tesoro nacional. Lo que nunca se imaginaron, y se resuelve al final de esa historia, es que ese tesoro nacional no eran monedas,
En realidad en ese tiempo la República no tenía nada de dinero y los funcionarios no tenían nada para pagar ni siquiera sus propios gastos. Lo que esas arcas contenían era el archivo de la nación. Ese era el verdadero tesoro nacional. Y es un tesoro que todos estamos obligados a rescatar, a aquilatar y a defender hacia el futuro. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por venir a Colima.